Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí estamos nuevamente reunidos para seguir con el estudio Las palabras tienen poder, andar práctico. Esta es la parte 3. Como vimos con anterioridad, los hombres y mujeres que habían sido llamados por Dios y que hablaban lo que Dios les mandaba, lo hacían plenamente convencidos que era fiel el que les había llamado. Por tanto, sabían y creían que lo que dijeran al poner en acción el mandato recibido serían respaldados y se cumpliría lo que decían. Y esto acontecía con hombres que no transaban por miedo a lo que los gobernantes de la época ordenaban y que estaba en abierta oposición a lo que sabían que era la voluntad de Dios. Y lo veremos con tres hombres que se opusieron al mandato de un rey. Como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Daniel 3.1. Daniel 3.1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Este rey mandó a todos sus súbditos para que adoraran la obra de manos humanas que había mandado construir. Debían adorar al ídolo. Daniel 3.4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Daniel 3.5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mira, léalo de nuevo. Que al oír el son de bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. ¿No es eso lo que hacen las religiones? Meten harta bulla y se postran delante de aquel que mete bulla y luchan. Es una lucha encarnizada por llegar al grupo musical o al coro. ¿Es espiritual? No es espiritual, pero sí es espiritual. Y yo se lo voy a explicar por qué. Es espiritual porque el Dios de este siglo tiene engañada a la gente que haciendo eso adoran o preparan el espíritu para recibir la palabra. Palabras dichas por creyentes que así lo hacen, porque preparan el espíritu. Saben, yo dispongo mi corazón para recibir la palabra de Dios. No necesito instrumentos. Yo por libre albedrío dispongo mi mente a escuchar a Dios, a seguir sus mandatos, a obedecer lo que Él dice en su palabra. Así como lo hizo Jesucristo. ¿Usted cree que iba con grupos musicales al Monte del Olivo para hablarle a la gente? Andaba con danzarina adelante porque él iba a hablar la palabra de Dios. Entonces tenían que preparar a la gente, tenían que preparar el espíritu a la gente. Si Jesucristo no lo hacía, ¿qué es el ejemplo a seguir? Yo me debo vestir con la mente de Cristo. Si Jesucristo no lo hacía, ¿por qué lo hacen las religiones? Porque se escucha y se ve bien. De esa manera incentivan a la gente a seguirlos. Porque hay harta boya, hay harto desorden. Y sabemos, por los estudios que hemos abordado, que donde hay desorden, no está Dios. Leámoslo de nuevo. Daniel 3.5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Y sabes cuál es la estatua de oro que el rey Nabucodonosor de estos tiempos, que es el Dios de este siglo, ha levantado? Adoren a Jesús. Escuchen las letras de las canciones. Todo va dirigido a Jesús. Dios no está por ninguna parte. Todo está dirigido. Ese es
la estatua de oro de hoy día. ¿Y qué hizo el pueblo? Aún el pueblo de Israel que se encontraba cautivo de este rey. Volvamos a leer el mismo versículo, Daniel 3:5, para que sigamos con la historia. Que al oír el son de la bocina, de la flauta del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. ¿Y qué hizo el pueblo? Aún el pueblo de Israel que se encontraba cautivo de este rey. Daniel 3:6. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero hubo 3 hombres que, aun teniendo grandes puestos de responsabilidad dentro del gobierno del rey Nabucodonosor, no hicieron lo mandado por éste. Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel 2:49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Aun con los cargos de poder que estos 3 hombres tenían dentro del gobierno, no temieron oponerse al mandato del rey de adorar al ídolo. Daniel 3:12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Notan que solo Sadrach, Mesach y Abednego desobedecieron el mandato del rey? Pero Daniel, que había intercedido por ellos para que estuviera al mando de los negocios del rey, no es nombrado. ¿También habrá adorado al ídolo que el rey había levantado? Si leen todo este relato verán que solo estos 3 varones no transaron, y aún a sabiendas que lo perderían todo, incluso su vida. Daniel 3:13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Daniel 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honrasteis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Daniel 3:15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Cuánta presión para estos hombres? ¿Pero cuál fue la respuesta que dieron? Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Daniel 3:17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel 3:18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos 3 hombres se pararon firmemente en su convicción. Solo adorarían al Dios que ellos conocían y reconocían como soberano. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Daniel 3:20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Detengámonos un momento y tomemos este relato y apliquémoslos a nuestros días. ¿Qué ocurriría si hoy se enfrentaran a esta encrucijada? ¿Obedecer a Dios o a los hombres que nos gobiernan, tanto secular como en el ámbito religioso? Yo sé que todos responderían: moriría por Dios, pero les tengo una noticia:
Si hoy el horno se calentase 7 veces, nadie llegaría a ser echado en él, porque todos transarían. ¿Por qué estoy seguro de ello? Porque todas las religiones que se dicen creyentes transan los principios y el gran mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan del gran mandamiento de Dios? Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:38. Este es el primer y grande mandamiento. Pero hoy están adorando a Jesús, que es la creación. ¿Entienden ahora? Hoy están adorando a Jesús, que es la creación. Siguen, creen y defienden doctrinas decididas por la religión católica, las fiestas de fin de año, el trinitarismo, la reencarnación de Jesús, la reencarnación de Dios en Jesús, el Dios dividido en tres, la prohibición de la doctrina de Pablo, el no creer en el derramamiento del Espíritu Santo. Aceptan a sodomitas y lesbianas en sus congregaciones, en sus hogares, o callan ante la depravación. Callan ante obreros fraudulentos o lobos rapaces que se sientan en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y enseñan doctrinas humanas, acciones carnales, de adoración. Niegan el poder de Dios que hizo disponible para todo aquel que crea, las promesas del nuevo nacimiento hechas por nuestro Padre. Ahora entienden que ninguno llegaría al horno de fuego, porque todos ya han transado la voluntad revelada de nuestro Padre. Volvamos al relato. ¿Qué ocurrió con Sadrach, Mesach y Abednego? Estos hombres que se opusieron a seguir el mandamiento del rey, que hablaron, dijeron, declararon, defendiendo su creencia, ¿les perdonó la vida al rey? Daniel 3:22. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel 3:23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Daniel 3:24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Daniel 3:25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Daniel 3:26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Daniel 3:27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios respaldó a estos tres hombres que no siguieron las corrientes del mundo y de lo mandado por su gobernante por miedo, por amor a las posesiones materiales o a perder sus puestos de importancia. ¿Qué provecho tuvo la acción de estos tres hombres? ¿Fueron bendecidos por Dios por su interés y convicción? No olviden que estos tres hombres eran siervos del Dios Altísimo. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Daniel 3:29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Daniel 3:30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amado pueblo de Dios, si estos hombres, siendo siervos, mantuvieron su compromiso con Dios, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos por adopción?
cuánto más engrandecidos seremos nosotros por Dios nuestro Padre si peleamos la buena batalla de la fe. Bendiciones en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida que lleva al Padre.